Cómo estudiar más de 70 horas a la semana sin quemarte. Cómo organizarte para estudiar más de 10 horas al día. Concentrarse para estudiar más de 10 horas al día. Cómo estudiar 12 horas al día durante un año. Creo que se nos ha ido un poco de las manos y no te voy a engañar. Yo también lo he fomentado y he hecho 3-4 vídeos sobre cómo estudiar más de 10 horas al día. Pero ¿qué pasa con los estudiantes que hacen lo contrario? Que estudian poco tiempo y que obtienen muy buenos resultados. ¿Qué pasa con esos estudiantes? ¿Cómo lo hacen? ¿Son más inteligentes que los demás? ¿Se organizan mejor? Bueno, el caso es que Cal Newton sacó un artículo bastante interesante hace tiempo en la Universidad de Texas donde hacía un experimento con su clase entera y solamente les obligaba a estudiar media hora al día. Y esa media hora al día les dio para sacar sobresalientes y notables. ¿Cómo lo conseguían? Bueno, pues es debido a un marco de estudio que propone Cal Newton de 3 pilares. Cuando era profesor de la universidad me di cuenta de 2 cosas. La primera de ellas es que los estudiantes no sabemos estudiar. Y la segunda de ellas, que es peor que la primera, es que muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos que estudiar. Estudiamos la asignatura entera sin darnos cuenta que hay partes mucho más importantes que otras o incluso partes que no nos van a entrar en el examen. Así que este primer pilar es definir qué es lo que tenemos que estudiar. ¿Qué estrategia tenéis que utilizar para definir qué es lo que tenéis que utilizar? El primer punto es preguntar a los profesores. Cuando llegáis a una asignatura nueva es muy probable que en la página web de la universidad esté todo el temario que se va a dar en esa asignatura. Así que empezar por ahí. Y después utilizar a vuestro profesor, ser esa persona en clase que levanta la mano y dice: ¿esto va a entrar en clase? Hazlo por el equipo, hazlo por la clase, porque los demás están pensando como tú. Así que no tengáis miedo de preguntarle al profesor. A mí me gustaba mucho que me preguntaran cuando era profesor de universidad y siempre les daba una respuesta razonable. El segundo punto para definir qué es lo que tenemos que estudiar es utilizar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras, especialmente a aquellos compañeros que ya han aprobado esa asignatura, probablemente compañeros de otros años que nos pueden ayudar a entender qué es lo que nos va a poner el profesor en ese examen. Así que si tenéis un amigo o una amiga, preguntarle: oye, ¿cómo aprobasteis este examen? ¿Recuerdas que os entró en este examen? Y de esa manera vais a ir definiendo mucho mejor qué es lo que va a entrar en el examen y sobre todo cómo quiere el profesor que hagáis dicho examen. Y en tercer lugar es identificar nuestras debilidades. En muchos casos nos pasa que somos muy buenos estudiando un tema, pero dentro de ese tema hay zonas que evitamos estudiar porque se nos dan peor y nos estamos engañando a nosotros mismos. Decimos que nos va muy bien, pero en realidad no es así. Nos va muy bien estudiando lo que ya sabemos y lo que tenemos que hacer es estudiar efectivamente esas cosas que no sabemos. El segundo pilar se basa en sacar provecho de las nuevas tecnologías y de digitalizar el estudio. Yo no tuve la suerte de tener un iPad, un ordenador o un portátil para poder tomar apuntes en clase y por eso soy un poco friki de la tecnología. Dentro de este pilar, la primera parte es tomar tus notas de formato digital. Cuando estés en clase, las vas a poder tomar a mano o con el ordenador y esto te va a ayudar a que estén siempre en tu dispositivo y sobre todo nos va a ayudar a categorizar y a ordenar todos esos apuntes que tenemos, cosa que no se puede hacer de manera tan visual y tan exacta con los métodos tradicionales de escribir en papel y boli. El siguiente punto es sacar provecho de Internet y de todos los recursos que tenemos hoy en día para poder estudiar, ya sea YouTube, ya sean clases pregrabadas o ya sean podcasts. Muchas veces ir a clase es obligatorio, pero muchas otras veces no lo es y podemos estudiar de maneras diferentes sin tener que perder esa hora o esas 2 horas en ir a la universidad. Y una vez que tenemos todos nuestros apuntes, la estrategia más inteligente y que encima los estudios científicos dicen que es la mejor para estudiar es estudiar mediante tarjetas. Y en este caso tenemos diferentes aplicaciones. Yo específicamente he usado Anki para poder estudiar, pero sé que existen otras que son un poquito mejores como RemNote, que coge los apuntes que has tomado en clase y los convierte directamente en flashcards en esas tarjetas de estudio. Si no sabes lo que te estoy hablando, qué es Anki o RemNote o qué son estudiar mediante tarjetas, hay 1 millón de vídeos en internet, en YouTube, sobre el tema, así que échale un vistazo. Por último, y probablemente el pilar más importante de este marco, es estudiar con concentración y con toda nuestra atención, lo que se llama deep work. Si queremos estudiar esas 2 horas al día, necesitamos sacarle provecho a esas 2 horas que estamos estudiando. Por lo tanto, el primer punto es evitar la multitarea, evitar el estar estudiando con el ordenador encendido viendo anime
o con Netflix por detrás o incluso con el móvil. Multitarea lo único que hace es que perdamos el tiempo. Algo que me gusta mucho y lo he comentado en un montón de vídeos es utilizar el método Pomodoro. Este método nos va a dejar enfocarnos en esa tarea durante el tiempo necesario, ya sea 40 minutos o media hora, y después dedicar esos 10 minutos de descanso a hacer otras cosas, a ver un capítulo en YouTube o a ver un capítulo en Netflix, y así evitamos esa multitarea y durante esos 40 minutos que hemos estado trabajando vamos a estar haciendo deep work, vamos a estar concentrados en la tarea. Y para finalizar, comentar la importancia de los rituales. Intenta estudiar siempre en el mismo sitio, a la misma hora y en el mismo formato. Si tienes que estudiar en la biblioteca, intenta hacerlo siempre en el mismo sitio y a la misma hora. Y si estudias en casa, utiliza un espacio solamente que esté diseñado para el estudio, donde no puedas hacer esa multitarea o donde tus videojuegos no estén intentando captar la atención todo el rato. Por ejemplo, yo este consejo lo he llevado un poquito más allá y como tenía el examen un domingo a las 8 de la mañana, todos los domingos a las 8 de la mañana hacía un examen de prueba, solamente para beneficiarme de este tipo de rituales. El objetivo es estudiar menos tiempo, pero hacerlo de manera más efectiva y utilizar el tiempo restante para hacer aquellas cosas que te gustan. Es decir, vivir, ya sea salir a hacer deporte, estar con tus amigos, salir de fiesta, salir a bailar, lo que necesites. Si quieres pasar más tiempo estudiando, adelante, no hay ningún problema, pero te garantizo que utilizando esta técnica, este método de estudio, tus notas van a mejorar. Y si quieres saber por qué yo ya no le doy ninguna importancia a las notas, te aconsejo que veas el siguiente vídeo. Gracias por ver este y nos vemos en el siguiente vídeo.